7 de julio de 2015 fallecía en la región Marcelo Díez. Fue un caso que generó antecedentes, precedentes, porque fue justamente el mismo día que la Corte Suprema autorizaba la muerte digna después de una intensa lucha de años por parte de los familiares, acompañados por su abogado, en este caso que fue Lucas Pica. Con él vamos a establecer un contacto vía Zoom para recordar este caso, insisto, que fue tan impactante y que por supuesto marcó un antes y un después. ¿Cómo está, Lucas? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Carla, ¿cómo te va? Bueno, muy bien. Cuando uno empieza como a recordar, ¿no?, la historia de Marcelo, llama muchísimo la atención que el mismo día que él muere, ese día a la mañana, la Corte finalmente había respondido a los reclamos tanto judiciales y a esta lucha, ¿no?, incansable de la familia que usted fue también protagonista. Sin duda, pero aparte una cosa, es decir, si Marcelo fallecía antes del fallo de la Corte, el fallo no se iba a producir porque la causa hubiera devenido en abstracto. Claro. Y yo siempre digo que eso no fue casualidad. Marcelo estuvo más de 20 años en estado vegetativo persistente e irreversible, Mm, y da la sensación de que estaba esperando que salga el fallo de la Corte para mostrarnos lo que significaba una historia muy triste, mm. lo que significó un largo derrotero y en definitiva también lo que significó un ejemplo de amor de su familia y de sus hermanos hacia él. Porque lo que le pasó a Marcelo en el año 1994 fue que agarraba su motocicleta, iba hacia un asado familiar y a ese asado nunca llegaría porque tuvo un accidente de tránsito que lo colocaría finalmente en esta situación de estado vegetativo persistente e irreversible. Durante largos años, en un primer momento, la familia luchó para devolverlo a Marcelo a como era antes. Bueno, eso no pudo suceder nunca a pesar de innumerables esfuerzos de médicos, de terapeutas y de tantas otras personas que lucharon para eso. Fallecieron sus padres en el camino, fallecieron de tristeza, por Mm. supuesto, y sus hermanas, después de una larga introspección, decidieron que como alguna vez, y cuando Marcelo tuvo 16 años, le dijo a una de sus hermanas, si alguna vez me pasa algo que quedo en estado vegetativo, déjame que me vaya. Claro. Y una vez vinieron a mi casa, a mi estudio, las hermanas, y me dijeron, doctor, nosotros despedimos a nosotros perdimos a un hermano hace muchos años y lo que queremos es poder despedirlo como él vivió. Ujú. Iniciamos un largo derrotero judicial y tras casi 10 años, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en un fallo sin precedentes y que generó un verdadero leading case, en definitiva dijo que en la Argentina hay un derecho a la muerte digna y que hay que ser respetuosos de las decisiones del paciente o de sus familiares. De hecho, a nivel nacional es un caso que siempre se cita, ¿no?, en cuanto a la jurisprudencia, a partir de lo que pasó con Marcelo y la decisión de la Corte. Sin duda, no solamente generó un precedente a nivel nacional, sino que hay muchísimos institutos del derecho a nivel internacional que marcan a la sentencia de Marcelo Díez como una de las sentencias que más impacto social han tenido en los últimos años, Mm, porque aparte nos desnudó como sociedad, porque había y hubo y hay todavía muchas voces autoritarias que se alzan de manera injusta, con una mirada acusadora hacia los familiares que toman decisiones de estas características y en aquel momento inclusive los sectores más conservadores del Neuquén y de toda la Argentina miraban con una mirada, insisto, autoritaria y acusadora a las hermanas mm. por querer, en definitiva, que su hermano tenga un buen morir, porque de eso se trata el Sí. derecho a morir con dignidad. Mm. Es muy impactante leer la carta que publica hoy una de sus hermanas, ¿no?, recordando todo esto que usted dice, la lucha, lo que tuvieron que atravesar, las diferentes etapas, inclusive de mucha como hasta agresividad, ¿no?, hacia esa familia. Y el recuerdo con esta mirada esperanzadora, digamos, reconfortante, más allá de todo lo que pasaron. Sin duda, y ya con el paso de los años, todos quienes tuvimos una participación en la causa no volvimos a ser los mismos. Mm, A mí fue una causa que me marcó para siempre, que me enseñó para siempre, y que el legado de esa lucha de estas hermanas y sobre todo de Marcelo
tiene que servir para que, y creo que sirvió para que muchos argentinos que estén en la misma situación no tengan que acudir a tribunales para resolver este tipo de cuestiones. La Corte fue muy clara, estas cuestiones no hay que judicializarlas, claro, se deben resolver en el seno de la relación médico-paciente, y me parece que eso es lo más importante. Que Marcelo haya sufrido como sufrió no puede ser en vano, y me parece que eso es el gran legado que nos deja Marcelo Díez. Bien, doctor, nos pareció muy interesante hoy recordarlo en este día tan particular, así que le agradecemos su presencia aquí en el Servicio Informativo de Canal 10. No, por favor, el agradecido soy yo y bueno, saludos para todos.